Le damos la bienvenida a los capellanes, estudiantes que comienzan hoy el seminario de la Asociación Hispanoamericana Internacional de Capellanes de la Florida Central. Hoy queremos comenzar con la introducción y vamos a hablar sobre la historia de la fundación. La Fundación de Capellanes Hispanoamericana Internacional de la Florida fue inscrita como una organización sin fines de lucro bajo el nombre de Spanish American International Chaplain Association of Florida por su presidente fundador, el obispo Dr. Enrique Hernández. Está inscrita además en el estado de la Florida y goza de reconocimiento internacional en los países de República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Argentina, Brasil, Haití, España. En Europa estamos. Así que el reverendo obispo Dr. Enrique Hernández ha sido reconocido por su denominación en la República Dominicana como un pastor fundador de iglesias con una gran pasión por las almas y la palabra de Dios. Actualmente, la organización está autorizada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y su número de identificación federal es el número 76-0818492, la cual acredita y legaliza como una entidad reconocida a nivel federal, extendiéndose en los diferentes estados de Estados Unidos. Innumerables asociaciones de iglesias y concilios han venido a ser parte de los grupos que se han capacitado o esperan capacitarse en uno de los ministerios más cercanos del corazón de Dios, el servicio a los necesitados en las cárceles, hospitales y comunidades a través de la capellanía hospitalaria y carcelaria. La palabra de Dios establece en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, nos dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Es importante reconocer el momento de la historia que vive la iglesia del Señor, en donde la maldad ha llegado a sus máximas expresiones. Las personas se hacen insensibles a las necesidades de las personas que les rodean. Hoy más que nunca le toca a la iglesia ser la verdadera sal del mundo, ansiar el poder de vendar al herido, consolar al afligido, socorrer al necesitado y, como aquellos hijos de Isaacar, reconocer los tiempos que estamos viviendo y hacia dónde está la mirada de Dios. Creer más que nunca en la salvación a través de la sangre de Cristo y que la predicación de la palabra de Dios es la única alternativa posible para este mundo que se deshace ante nuestros ojos. Es por eso que la Fundación de Capellanes Hispanoamericano Internacional de la Florida se extiende como brazo de la iglesia para capacitar líderes y ayudar a los necesitados. Quiero hablar en esta hora sobre el propósito de la fundación. En nuestros años de experiencia visitando las cárceles y hospitales alrededor del mundo, me había sentido intimidado por el rostro de un confinado, pero en esta ocasión, en una facilidad carcelaria, era diferente. Era la primera vez que conocía a un recluso que tuviese todo su rostro tatuado sin dejar un espacio en blanco, además de tener lágrimas tatuadas bajando de sus ojos, lo cual significaba la cantidad de personas a quienes le había quitado la vida. La expresión de la cara de José, nombre ficticio, era de odio y amargura. Había llegado hasta la segunda y pequeña cancha de baloncesto dentro de las facilidades para escuchar y participar del culto, quizás atraído por una oportunidad para salir de su celda o alguna otra intención. Pero esa tarde ocurriría algo que marcaría la vida de José. El Espíritu Santo tocó su vida y aquella tarde aceptó el llamado a salvación, prácticamente el primero en alzar su mano. A partir de ese día, José nunca se ausentó a un culto, asistió a cada una de las clases de bautismo de los nuevos convertidos. Un cambio milagroso había operado en la cara de José. Aquella expresión de odio y maldad había sido cambiada por un rostro humilde y tranquilo.
Lágrimas reales bajaron de su rostro el día de su conversión y bautismo. Aunque sus tatuajes continuaban en el mismo lugar, ahora su vida espiritual había sido limpiada y restaurada. No hemos sabido más de José, fue transferido a otra institución. Siempre que Dios nos permite relatar este testimonio, trae a nuestra mente este versículo de la Escritura, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este corto relato nos muestra uno de los propósitos primordiales de la capacitación de capellanes, que es predicar la palabra de Dios al perdido, al necesitado, al muerto en sus pecados, al abatido, al enfermo, al que ha perdido su libertad en una cárcel. De igual manera, consolar a los familiares del confinado, del hospitalizado y aún bendecir al personal administrativo y de enfermería en estas instituciones. El artículo 2 de la Constitución de la Fundación de Capellanes Hispanoamericana Internacional de la Florida señala los siguientes propósitos. Número 1, lograr la unidad entre los capellanes a nivel nacional e internacional. Número 2, fortalecer la imagen ministerial del capellán y asegurar su debida representación en las agencias gubernamentales y demás organizaciones pertinentes. Número 3, desarrollar institutos, seminarios y conferencias dirigidas al enriquecimiento espiritual y capacitación ministerial de los capellanes, llevar a cabo culto de oración y alabanzas a Dios y fomentar actividades que promuevan una búsqueda más profunda del mismo, tales como retiro, ayunos y vigilias. Crear fondos comunes para el desarrollo de las funciones y actividades sostenidas y mantenidas por la Fundación y para la ayuda de sus miembros. Vamos a hablar ahora sobre el adiestramiento y capacitación de los capellanes. La Fundación durante sus años de historia ha crecido y madurado hasta convertirse en una institución con un gran sentido de la necesidad de obreros. Ha comprendido que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y sobre todo, tiene claro el mandato bíblico del servicio y proclamación de la palabra y que las almas no se pierdan. El adiestramiento consiste en capacitar creyentes al ministerio de la capellanía, enseñándole los fundamentos, estrategias y requisitos de la capellanía carcelaria y hospitalaria. La capacitación ofrece un seminario de entrenamiento para ministrar a enfermos, pacientes terminales, familiares, consejería a confinados y sobre todo presentar el amor de Dios a los necesitados. La palabra de Dios revelada en cada uno de los principios que se enseñan, concientizándonos con el sentir del corazón de Dios. Marcos capítulo 10, versículo del 43-45 dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El seminario consiste en un programa intensivo en el fin de semana impartidas por personal profesional con experiencia en la capellanía carcelaria y hospitalaria. Se utiliza un manual estudio que provee todo el currículum académico necesario para llegar al objetivo de una enseñanza de excelencia. Además, durante el curso se utilizarán otros profesionales como recursos para apoyar y consolidar los temas específicos. El horario y día dependerá de los acuerdos previos para cada curso de enseñanza entre los candidatos y el director o directores del programa de enseñanza. Siempre las clases se reúnen un fin de semana para hacer de la enseñanza una intensiva y ágil con hermanos capacitados en los haberes de la capellanía y listo para ejercer su función y llamado. Al final del periodo de enseñanza se realiza una ceremonia de graduación y se procede con la entrega de credenciales. Las credenciales consisten en una placa en metal oro adscrita y registrada en Tallahassee, Florida, con un número de identificación único para cada graduando. Incluye además
un portaplaca que contiene una cartera con una tarjeta debidamente sellada y firmada con una fotografía reciente del graduando. Incluye además un certificado de graduación. Hay diferentes tipos de capellanía. Como ustedes pueden ver, está la capellanía policial, estatal y municipal, capellanía industrial, deportiva, universitaria, estatal y privada, escolar, rehabilitacional, hospitalaria, carcelaria, en hospicio, envejecientes, infantil, impedidos, salud mental, matrimonial y familiar y enfermedades de adicción. También hay capellanía del aire, de la Fuerza Aérea, del mar, de la Marina de Guerra y de la Tierra, que es el Ejército Nacional. El Ministerio de Capellanía. Quiero hablar de la historia del Ministerio de Capellanía. La palabra capellán viene del vocablo en latín capellanos. El origen del término se asocia con una leyenda sobre un santo patrón de Francia llamado Martín de Tours, 316 al 399 después de Cristo. La leyenda dice que en una noche fría de invierno, cuando regresaba a su casa, Martín se encontró a un mendigo temblando de frío. Martín partió su capa en dos y dio una mitad al mendigo. Esa noche tuvo una visión donde se le reveló que este mendigo era Jesucristo mismo. A través de esa experiencia, Martín de Tours se convirtió al cristianismo y por medio de este testimonio muchas personas conocieron a Jesucristo y fueron creyentes. La mitad de la capa que Martín había retenido se consideró como un objeto sagrado y se conservó en un baúl o cofre especial llamado capella. De ahí viene el término capilla, que literalmente significa el lugar donde se encuentra la capa. La persona encargada de proteger la capa era el capellanos, que en español es capellán. En España, el sacerdote destinado a celebrar misas reales en el oratorio privado del rey tenía una capellanía o derecho de custodiar ciertos bienes a cambio del cumplimiento de misas y obras pías. Los siglos siguientes se nombraron capellanes cuando los reyes y soldados se iban a la guerra. Los capellanes le daban fortaleza y estímulo espiritual a los soldados. En tiempo de paz servían en la corte ofreciendo consejería y sostén espiritual a los cortesanos y a todos los que tenían necesidad. En los comienzos de la nación americana, los capellanes acompañaban a los exploradores y colonizadores del nuevo continente ofreciendo apoyo espiritual. Quiero hablarte ahora del mandato bíblico de la capellanía. El fundamento de la capellanía es el amor de Dios. Si no hay amor al prójimo, no hay capellanía verdadera. Mateo 25, del 35 al 40 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo 22, 37 al 39 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una de las características sobresalientes del ministerio de Jesucristo es que tuvo compasión por los pecadores y necesitados y por ello dio su vida. Así que nosotros debemos seguir su ejemplo y mandato y ser agentes de apoyo, refugio y cambio en las vidas. Algunas personas necesitan más compasión que consejos. Hay que compadecerse en lugar de juzgar. Mateo 14, versículo 14 dice: y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Primera de Pedro 3, 8, 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaras bendición. Quiero hablar ahora sobre
los candidatos a capellanes. Aquí mencionaremos requisitos básicos y generales, ya que cada institución tiene ciertos requisitos específicos que luego serán señalados, capellanes y recursos de capellanía. A toda persona que haya tenido una experiencia personal con Jesús como Señor y Salvador, y a través de esta relación de amor se convierte en un seguidor de Cristo para llevar el Evangelio de las Buenas Nuevas. Es el primer requisitos para ser capellán. Todo creyente que tenga el respaldo de las autoridades de su congregación por considerarlo una persona madura, emocional y espiritualmente, para ser un misionero local en las cárceles y hospitales. Todo creyente conocedor y hacedor de las Escrituras. Todo creyente dispuesto a servir incondicionalmente. La palabra establece en Marcos 10:43, donde dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero hablarle en esta hora sobre el carácter del capellán. Muy importante que nosotros podamos entender cuáles son el carácter que nosotros como ministro capellán debemos de caminar. Número 1, tenemos que reflejar el carácter y propósito de Cristo. Como dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a quien aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 2, tenemos que vivir en el fruto del Espíritu Santo. Eso está en Gálatas 5:22, lo pueden leer. Tenemos que tener una vida espiritual fructífera. Tenemos que tener nuestra casa en orden. En Timoteo 3:4-5. Tenemos que ser mansos y humildes, sujetándonos a las autoridades, como dice la palabra Romanos 13, del 1 al 2. Tenemos que ser controlados y guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8:14. Y tener una vida de oración y estudio de la palabra, es muy importante. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que también tener señales de madurez espiritual. Quiero ahora entrar a las funciones generales del capellán. El capellán es un ministro del Señor que provee apoyo espiritual y facilita la rehabilitación integral del necesitado. No importando sus creencias religiosas, el capellán no puede hacer acepción de persona, religión, sexo, raza o estrato social. El capellán debe de estar dispuesto y disponible en su programa de capellanía y estar para emergencias. Tener un plan de trabajo para cumplir con la expectativa de las personas que confían en él. Concientizar a las autoridades de la institución sobre la valiosa labor de capellanía y poder contar con su respaldo a dicho programa. Tenemos que proyectarse como capellán de toda la institución. Enfatizar en la integridad y espiritual del servicio. Tenemos que identificar situaciones de peligro emocional y físico y canalizar su solución. Preparar un equipo de trabajo para asegurar la continuidad del programa. Poder identificar que no están personas no están capacitadas emocional y espiritualmente como recursos de capellanía. Quiero hablarle ahora de la diversidad del ministerio de capellanía. En los últimos años se ha creado conciencia sobre la salud espiritual como una parte esencial en la rehabilitación del ser humano. Es por lo que los profesionales de la salud y la conducta humana estiman imprescindible la participación de un personal religioso como parte del equipo de trabajo en los hospitales y en las cárceles. Así que en esta parte terminamos el ciclo sobre
la capellanía sobre la historia y fundamento y carácter que tiene que tener un capellán.